Bueno, buenas tardes a todos. En aras del tiempo y la agilidad mientras los demás terminan de tomarse el tinto afuera, vamos a dar inicio al presente panel. Para mí es un gusto moderar el presente panel y voy rápidamente a presentar a los conferencistas. A mi izquierda tengo al doctor Sergio Peña Neira, que es profesor de la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile en la categoría de titular. Es profesor asociado en la Universidad Mayor, doctor en Derecho de la Universidad Internacional de Andalucía, defendiendo su tesis doctoral con calificación sobresaliente, diploma de estudios avanzados y Executive Master's Degree in International and EU Relations por la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Ha efectuado investigaciones predoctorales en las universidades de Göttingen y Heidelberg, en Santiago de Chile. La tesis ha sido publicada por la misma universidad, así como por Ediciones Olechnik, siendo esta interpretación de los términos justo y equitativo en la división de beneficios con el marco teórico de las concepciones acerca del derecho del justnaturalismo y del positivismo. Es miembro de la línea de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de Derecho Internacional. Tiene una serie de colaboraciones en libros y revistas de sus especialidades Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho en México, Brasil, Chile y Alemania. Es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, la International Law Association, la Asociación Iberoamericana de Derecho Internacional Privado y Catalyst del Climate Co Lab del Massachusetts Institute of Technology. A mi derecha tengo a la profesora Valériane Tol. Valériane Tol es estudiante de doctorado en cotutela entre Toulouse y Capital University y en acuerdo entre Francia y la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. En su tesis, ella se centra en la inversión extranjera, arbitramiento y protección de la biodiversidad marina. Tiene un Bachelor of Laws en el año 2012 y fue valedictorian en su máster en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Toulouse. Tiene un certificado de asiduidad de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Fue profesora en el máster en diferentes clases y universidades en Francia y Canadá. Es investigadora y miembro del Instituto Internacional Europeo y Comparado en investigación jurídica en Toulouse y de Global Justice Injustice Group del Grupo de París de Ciencia Política de París y de la Universidad de París Sorbona I. Valériane es una persona muy activa en los moot court y ha participado y ha entrenado en el concurso Rousseau, en el Wismut, y ha sido juez en este concurso, así como en el concurso Jessup. Por su parte, el doctor Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, tiene un máster en Derecho Internacional de Stetson University, es especialista en Derecho Constitucional, abogado y politólogo internacionalista de la Universidad del Rosario, ha sido becario del programa externo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ha sido fellow del programa de difusión y perfeccionamiento del Derecho Internacional de la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas e investigador del Grupo en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Es profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad del Bosque, catedrático de Derecho Internacional Humanitario y es el director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional. Miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, del International Bar Association, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional y de los grupos de interés en tribunales internacionales y relaciones en derecho internacional e interno. Con eso quedan presentados nuestros tres ponentes y sin más preámbulos, le doy la palabra
al doctor Sergio Peña Neira, que nos va a hablar del muy interesante caso entre Argentina y Uruguay sobre las papeleras en el río Uruguay. Doctor Peña, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Por 10 minutos, sí. Muchas gracias, doctor Abello. Antes de iniciar, y además de dar las gracias al doctor Abello y a los miembros de la comunidad académica que participa conmigo, quiero agradecer enormemente. Es mi honor y mi placer estar hoy día aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y conjuntamente con eso, palabras de solidaridad frente a lo que ustedes han vivido hace poco en el terremoto de México. Los chilenos, en general, puedo decirlo con mucho cariño, hemos sentido como si nos hubiera tocado a nosotros, ¿ya? Así que eso solamente para expresar mi solidaridad con ustedes y con los colegas mexicanos. Bien, me corresponde tener que hablar sobre el caso Argentina versus Uruguay, Pulp Miles. Yo voy a hacer lo más breve posible porque así se me lo ha solicitado la organización. Ahí está. Ya. El tratamiento de la materia va a ser la siguiente. Primero, una hipótesis en relación al Estado de Derecho Internacional, que es lo que nos reúne a nosotros acá. En segundo lugar, antecedentes históricos. Tercero, competencia, litis y argumentos de las partes. Resolución y votos particulares y cumplimiento. Particularmente, en lo que se refiere a votos particulares, yo no voy a tratar todos, solamente dos, ¿ya? Así que lo advierto desde ya, no va a haber un tratamiento completo y voy a tratar de ser muy telegráfico. Vamos al punto inicial. Ahí está. Bien, desde el punto de vista del tratamiento de la materia, debo señalar que esta es una sentencia que mantiene ciertos criterios anteriormente expresados por la Corte Internacional de Justicia. Primero que todo, algo a lo cual se había referido el profesor Abello en su exposición particular, pero que en general nos reúne a todos, es que la Corte Internacional de Justicia ha mantenido un criterio de conocer de los asuntos. Esto no es solamente que los estados ocurran ante la Corte, sino que la Corte mantiene la noción o idea de poder conocer estos asuntos, aun cuando alguno de los estados que ocurren ante ella pueda también de alguna manera tratar de excepcionarse, ¿ya? Que es el criterio Nicaragua. Ustedes saben muy bien, y eso lo va a exponer el profesor Valero en algunos minutos más, en el caso de Nicaragua hubo toda una discusión acerca de si la Corte tenía competencia o no tenía competencia respecto del tema en cuestión. En segundo lugar, mantiene el criterio establecido en la opinión disidente tanto de Alejandro Álvarez como del ministro Veramantri, ambos relacionadas con lo que se dice relación con desarrollo sustentable. Es decir, esta es una de las sentencias que va desarrollando la idea o noción de desarrollo sustentable, definiéndola cada vez más. En tercer lugar, centra, en mi opinión de manera incorrecta, el asunto de la evaluación de impacto ambiental, lamentablemente fomentando lo que podría denominarse abuso del derecho. ¿Por qué? Porque pareciera ser que basta una evaluación de impacto ambiental para que quede debidamente autorizado un Estado para ejecutar actos en un territorio que es común, un territorio del mundo, del globo terráqueo, un territorio que es común a más de un Estado. Es decir, en este caso, un río, ¿ya? Específicamente el río Uruguay. En cuarto lugar, yo voy a referirme un poco acerca de la consistencia interna, o sea, me pregunto si existe consistencia interna, orden lógico y externa, efectos sobre la biodiversidad en cuanto a la sentencia y el caso en cuestión. En quinto lugar, hay una distinción entre obligaciones procedimentales y sustantivas. Esto es importante para el desarrollo de nuestra disciplina. Como ustedes sabrán, hay una serie de discusiones relacionadas con qué tipo de obligaciones internacionales existen hasta hoy. A veces nosotros escuchamos sobre las obligaciones de medio y resultado. Aquí la Corte acoge la distinción entre obligaciones procedimentales y sustantivas. En sexto lugar, la cosa juzgada estaría formada, entre otras, por el rechazo a las pretensiones de las partes, como se verá en el resultado final de la sentencia. En séptimo lugar, hay una satisfacción de las pretensiones por medio de la declaración. Esto es
bastante extraordinario en cierto sentido para los que les corresponda tener que litigar a nivel nacional, pero a nivel internacional no es fuera de lo común que una corte señale que con la mera declaración de la comisión del ilícito internacional basta para poder satisfacer la pretensión de la parte que reclama el ilícito, con la consiguiente consecuencia para esa parte que reclama el ilícito, porque probablemente se va a sentir insatisfecha debido a que no hay una sanción específica. Octavo, idea de desarrollo sostenible junto a la idea de justicia y equidad en la división de beneficios del río, así como de las cargas que implican su explotación sostenible y de las obligaciones con prestaciones de no hacer, es decir, de abstenerse de actuar sobre el río generando contaminación. Yo ahí coloqué una cita propia de la sentencia, ¿ya? La idea es poder terminar con la distinción entre derecho internacional y derecho nacional. Hay un problema sobre la prueba. Esto lo ven los profesores Alkashevney y Psima en su opinión disidente. Y finalmente, no voy a extenderme más para poder avanzar un poco más, hasta la más mínima contaminación afecta a la biodiversidad, lo que nos lleva a preguntarnos realmente si la sentencia cumple con el objetivo inicial. Bien, ¿cuáles son los antecedentes históricos del caso? En primer lugar, existe una historia anterior al litigio, no me voy a detener en eso, como todos ustedes saben, hay toda una discusión respecto de dos plantas de celulosa, y estas plantas de celulosa botaban productos al río. Se inicia el litigio el 4 de mayo del año 2006, una demanda de Argentina contra Uruguay, se piden medidas provisionales contra Uruguay. El 29 de noviembre de 2006, Uruguay solicita medidas provisionales respecto a Argentina, y el 20 de abril de 2010 se tiene la sentencia. Respecto de la competencia, en cuanto a la sentencia misma, en la sección C1, ahí se trata el tema de la sentencia. Existe una cláusula compromisoria y se aplica el estatuto del año 1975. La verdad es que el estatuto del año 1975 es un tratado para todos los efectos. Y la competencia está establecida precisamente por parte del tratado de 1975, por tanto, no habría mayor discusión en ese sentido. Ahora, sí habría significación respecto de la expresión derechos y obligaciones emergentes de tratados y otros acuerdos vigentes para cada una de las partes. El acuerdo es extraordinariamente completo, esto lo dicen varios autores, o sea, varios jueces de la Corte Internacional de Justicia sobre la materia. Lo interesante es que varias veces se habla del texto español, es una de las veces en que se emplea el texto español como texto oficial, porque ustedes saben que normalmente se utilizan en inglés o en francés. Aquí se rompió ese sistema. Existe obligación de las partes de ejercer sus poderes regulatorios en conformidad a los tratados internacionales para la protección y preservación del medio ambiente acuático en el río Uruguay. Existen normas de interpretación de 1975 y se emplea, por supuesto, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Litis y argumento de las partes. Existen dos grandes obligaciones que se entienden violentadas por parte de Argentina respecto de Uruguay. Por una parte, obligaciones procedimentales, por otra parte, obligaciones sustantivas. Básicamente, en las procedimentales podemos señalar la de informar e informar previamente. Es muy interesante que esto se cumple notificando, aun cuando cualquiera sea la notificación. Cuestión bastante compleja sobre esta materia. Ustedes comprenderán que cualquier tipo de contaminación, el que uno notifique que va a ejecutar un acto, un poco lo que conversábamos hace un rato atrás y que yo le preguntaba al profesor Portilla y a la profesora Hernández, el que se notifique que se va a contaminar no es suficiente, o sea, es necesario ejecutar algún tipo de actividad para abstenerse de la contaminación, y las evaluaciones de impacto ambientales no necesariamente ayudan para este tipo de materia. Se podría llegar al cambio del famoso principio de el que contamina paga, o sea, se le sanciona por contaminar, pagar por contaminar. Me quedan 2 minutos, así que voy a apurarme lo más posible. Y no tiene la culpa el profesor, sino que nos hemos demorado demasiado entreteniéndonos en lo que más nos gusta, que es conversar sobre estos temas. Obligaciones sustantivas, tenemos problemas con la carga de la prueba, que es motivo de discusión
por parte de precisamente la opinión disidente de Alcayena y CIMA. Yo hice una traducción, ustedes la pueden encontrar bajo mi nombre, les puede servir para poder entender. Y también obligaciones del Tratado sobre Protección de Medio Ambiente y Administración. Y algo muy interesante, si hay o no la obligación de incorporar tratados internacionales respecto a los cuales las partes sean parte, por ejemplo, Convención sobre Diversidad Biológica, dentro de la discusión, debido a que establecen mayores estándares, lo que se denomina estándares, o sea, obligaciones más exigentes en cuanto a la protección de la biodiversidad. En cuanto a las medidas provisionales contra Uruguay, se solicitan medidas provisionales, la suspensión inmediata de todas las autorizaciones para la construcción de las usinas CMB y Orión y suspensión del trabajo en Orión. Esto es resuelto el 29 de noviembre, y la segunda, las medidas provisionales de Uruguay en contra de Argentina, tomar una razonable y apropiado paso según determine para prevenir o finalizar con la interrupción del tránsito entre Uruguay y Argentina, incluyendo el bloqueo de puentes y caminos, etc. Lo que sería motivo para una muy interesante tesis doctoral, por si alguien se interesa. Finalmente, las resoluciones. A ver, el 4 de mayo de 2006, las medidas provisionales contra Uruguay son rechazadas por la Corte el 13 de julio del 2006 y las medidas provisionales presentadas el 29 de noviembre del año 2006 son rechazadas también el 19 de diciembre. Finalmente, el 20 de abril del 2010 se dicta la sentencia. No voy a entrar específicamente en la sentencia, que ya de alguna manera la he relatado ahora, sino que en los resultados. Sentencia, resultados. Primero, 13-0, hay una violación o incumplimiento de obligaciones procedimentales. Eso están todos de acuerdo, todos los ministros están de acuerdo. Sí, me queda 0 minutos. 13-0. Tratado sobre el río Uruguay, artículo 7 al 12. 11-3, no hay violación o cumplimiento de obligaciones sustantivas y por unanimidad rechazan toda otra solicitud de las partes, que parecería ser que ahí se cierra el debate y que podríamos también discutir sobre el tema de la cosa juzgada. Voy a tomarme 30 segundos, se me acabó el tiempo, pero voy a tomarme 30 segundos. Lo primero, existen opiniones sobre esta materia. Se habla de que es el caso más relevante por Alan Boyle que ha existido en materia de medio ambiente en los últimos años. Y hay otros autores que hablan de la clarificación de evaluación del impacto ambiental y el desarrollo sostenible como normas de derecho internacional. En segundo lugar, en cuanto a las opiniones disidentes, yo escogí dos. Como dije, Alcayafni, CIMA y Cansado Trinidad. La primera por el tema de la prueba, la segunda por en materia de principios. Yo recomiendo leerlas ambas, son muy interesantes. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, reitero, no puedo extenderme. Les quedo debiendo el tema del cumplimiento y les agradezco por su tiempo y también a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Comprensión con el manejo del tiempo. Inmediatamente, sin más preámbulos, le doy la palabra a la profesora Valériane Tol. Valériane, merci beaucoup d'être ici et de faire ta présentation dans les 10 minutes qui t'ont été accordées. Merci. Merci, Ricardo. Hello, my name is Valériane. I come from France and I live in Canada, so I have nothing to do here. But I will try to complete what just said Professor Peña Neira on the pulp mills case. I wanted to focus more on the obligation to inform. So the ICJ makes a difference between the obligation to inform and the obligation to notice. Just to start, I will read you the Article 7 of the status of the Uruguay River that says that if one party plans to construct new channels, substantially modify and alter existing ones, or carry out any other works which are liable to affect navigation, the regime of the river, or the quality of its waters, it shall notify the Commission, which shall determine on the preliminary blah, 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 blah. So the state has to notify the Commission. So the first step in this procedure is for one of the two states to notify the Commission that the state wants to initiate a construction or modify the environment. The other part is the obligation to
inform. So the state has the obligation to notify the Commission, but has the obligation to inform the other states that it is going to, they're planning on doing a new project on the Uruguay River. Sorry, I try to just complete what you said, so not repeat the same thing. What is really interesting in that case is that the ICJ has tried to emphasize a lot on the environment. After the case Gepsi-Cobo-Naguimaros of 1997, the court has tried to put the accent on the environment more than on the procedural matter. I wanted to show you a different side of the obligation to inform and notify. So I wanted to talk to you about the European Union and what the European Union has done on that matter. So the European Union protects the obliged state to inform the public, but also protect the right of citizens to access the information. The two obligations go together. So according to the directive of the 7th of June 1990 concerning the liberty to access the information relating to the environment, citizens had the right to access information regarding environmental matters and information that would be in possession of public authorities. This directive has been replaced by the European Directive in 2003 concerning the access of the public to information with an environmental matter. In that directive, the European Union goes broader, deeper in the right to access information. So this information can have many different forms, like documents, preliminary documents, reports, files, statistics. There is no limitation in the form of those documents. But there is one document that is not allowed, is the document that is not achieved or not finished yet. So for those documents, the public authority has the right to refuse to show the document to the public. What is really interesting that in the European Union, everybody can ask a public authority about information and document concerning environmental impact assessment. So it's the citizens of the country, but also the citizens of the European Union. Like me, I'm French. If I go to Spain, I can ask a Spanish public authority about those documents. In the judgment, European Commission against Stichting Greenpeace, it's Dutch, sorry, I'm not speaking, I don't speak Dutch. Netherlands, Pan-Europe, and in the judgment, Bayer, Crop Science, blah, 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 something in Dutch. The words are like 20 or 30 letters, you know. The European Court of Justice affirmed that the public authorities cannot refuse to divulgate information related to the environment because they want to protect the industrial or commercial secret of a company. So I just wanted to show you that the European Union has gone like way broader than the international community in the protection of people, the human health, the environment, the access to information. So I hope that the international community will arrive at the same degree later, maybe, and that's it. That complete what said the Professor Peña Neira. Thank you. Thank you very much, Valerian, for your comprehension and to do a shorter presentation that it was asked you to present. A continuación le doy la palabra al profesor Walter Arévalo, que creo que está pidiendo esto. Y, doctor Arévalo, tiene usted la palabra. Por 10 minutos, la bocina sonará a los 10 minutos y la dejaré sonar. La chicharra. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Justamente para avanzar rápidamente, simplemente un agradecimiento general a todos ustedes por la invitación y por estar aquí. La presentación que realizaremos es algo muy simple, simplemente vamos a hablar de algunos temas relativos a la obligatoriedad y desobediencia de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y un método particular de desobediencia o incumplimiento, que es oponer instrumentos de derecho interno a las obligaciones de derecho internacional emanadas de sentencias internacionales. En tanto tenemos una complicación de tiempo, lo que haré es que me centraré en el problema de la obligatoriedad y el derecho interno como una, si se quiere, oposición a la obligatoriedad aquí, y en Querétaro, en la otra presentación, hablaré del tema de ejecución, eficacia y ejecutoriedad, y también tratar de definir si son cosas distintas o son varias formas de decir la misma cosa. Entonces, realmente lo que nos convoca, el tema que nos convoca aquí, el hecho que nos convoca es una conducta de Colombia frente a la más reciente sentencia de Nicaragua, en el caso contra Nicaragua. La sentencia de fondo en materia de la delimitación marítima y territorial. Han mencionado varias veces el artículo 101, y el hecho que se está debatiendo es justamente cómo Colombia utiliza un artículo de su Constitución para oponerse a el cumplimiento de la sentencia. Y además con una dialéctica bastante complicada, en tanto no dice si es que no es obligatorio, hay veces dice que sí es obligatorio pero inejecutable, hay veces dice que es obligatorio pero necesita un mecanismo de derecho interno para incorporarlo, hay veces dice que hay un requisito que lo va a volver obligatorio y por lo tanto eficaz. Entonces, la imagen que está ahí es la imagen de Borges, porque pues, uno de abogado tiene que tratar de mirar otras fuentes porque si no se enloquece, y además se envilece el espíritu. Y entonces lo que quiero traer a colación de Borges es que él tiene una frase muy importante que dice que uno debe escoger muy bien a sus rivales, uno debe escoger muy bien a sus, entre comillas, porque no somos enemigos, uno debe escoger muy bien a sus enemigos, porque si no termina pareciéndose a ellos. Yo creo que es lo que está pasando en este momento entre Nicaragua y Colombia a nivel constitucional y en relación de la Constitución frente al derecho internacional, porque las normas que van a encontrar ahí son las dos normas de territorio de los dos estados, la norma de territorio en la Constitución colombiana y la norma de territorio en la Constitución nicaragüense. No vamos a leerlas porque no hay tiempo, pero a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. Colombia está utilizando su cláusula de territorio, una cláusula muy latinoamericana, definir el territorio en la Constitución, lo está utilizando para decir que no cumple. Nicaragua, por el contrario, está utilizando su cláusula de territorio, fíjense, no la cláusula de supremacía del derecho internacional, su cláusula de territorio la está utilizando para decir que sí cumple. Y al punto de realizar algo que para mí es sui generis en derecho internacional y que es bastante curioso, y es constitucionalizar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua modificó su constitución para citar dentro de la Constitución las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en contra de Colombia y otros casos que ha tenido. Entonces, ¿qué quiero analizar o qué quiero que veamos de la forma de comportarse de los dos estados? Que están utilizando el mismo camino para llegar a lados distintos. Están pensando en la validez, en la importancia, en la relevancia de la Constitución como el ámbito definitorio para cuál va a ser su destino. Si ponen en la Constitución que no toca cumplir, no tocará cumplir. Si ponen en la Constitución que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias, entonces será obligatoria. Eso es bonito para el análisis comparado constitucional, encontrar un país que dice que a través de una lectura del artículo de territorio no tiene que cumplir, o encontrar un país que cite a la Corte Internacional de Justicia en su Constitución. Pero lo que yo quiero llegar es que ambas maniobras, por variopintas y por curiosas, son absolutamente inútiles. No tienen ninguna fuerza frente al derecho internacional. Yo podría decir en la Constitución que la Corte Internacional de Justicia no existe y eso no cambia la realidad de mi sentencia, o por el contrario, yo podría volver la sentencia, mi Constitución, copiar las 500 hojas y tampoco tendría ningún efecto ni en la validez, ni en la obligatoriedad, ni en la ejecutoriedad de la misma. Entonces, eso nos lleva simplemente a recordar que la cláusula que sí importa para estos temas, un poco, no tanto, es la cláusula de la supremacía, la cláusula de la supremacía del derecho internacional, en donde ambos países ahí sí llegan a la misma conclusión. Ambos países tienen una cláusula donde se reconoce la supremacía del derecho internacional y por lo tanto esa es la cláusula que debe ser operativa y esa es la cláusula que debe ser relevante para estos asuntos. Entonces, ¿qué hacer o cómo interpretar a los países
que tienen normas de derecho interno y que las oponen al derecho internacional, porque realmente lo que hace la Constitución colombiana es decir que las delimitaciones nuevas deberían realizarse por tratado y ese tratado deberá, pues, por supuesto, que tener el procedimiento en el Congreso, y Colombia toma esa norma interna, una cláusula constitucional, para decir que entonces la sentencia internacional necesita convertirse en tratado. Para mí eso no tiene lógica y hay que buscar justamente en la práctica internacional cómo uno no puede o no debe invocar instrumentos nacionales en contra bien sea de la obligatoriedad o de la fácil y decente ejecución del derecho internacional. Entonces, si me da el tiempo para explicar los tres, los explico los tres, si no explico uno o dos, no hay problema. Pero hay tres casos que uno debe recordar en derecho internacional sobre los choques entre el derecho interno y el derecho internacional, casos muy clásicos. El caso de las zonas francas de Gex, el caso de las comunidades greco-búlgaras y el caso de los altos intereses alemanes en Alta Silesia. Entonces, miremos muy rápidamente el de las zonas francas de Gex porque es un caso fundacional. El caso de las zonas francas es la colisión entre un tratado y una norma de derecho interno, uno de los primeros momentos en que esto se da en el derecho internacional a través de los tribunales internacionales, ante la Corte Permanente de Justicia Internacional. Básicamente, para llevarlo a un escenario muy corto, muy sencillo, el caso consiste en que durante mucho tiempo Ginebra, bien sea en sus momentos cuando fue república, bien fuera cuando era una región o bien fuera cuando ya logró ser parte de Suiza, firmó tratados con Francia, particularmente el tratado de 1815 entre Francia y Suiza sobre las prebendas que tienen los suizos en la zona, en la que Francia no le cobraba impuestos a los ciudadanos de Ginebra para realizar justamente comercio con las zonas que son próximas. Además, porque Ginebra, tanto en ese momento como hoy, pues carece de autonomía agrícola. Se firma este tratado internacional 1815 y mucho después Francia es uno de los tantos países mencionados en el Tratado de Versalles que recibe pues una reconfiguración de sus fronteras y sale un artículo del Tratado de Versalles a decir, usted recuerde que tiene fronteras con Suiza y en las fronteras uno puede hacer aduanas. Entonces Francia se acuerda de eso, saca la ley de aduanas francesa de 1930 y le impone aduanas y le impone obligaciones monetarias a los ciudadanos suizos. En ese contexto, pues entonces se lleva el caso a la Corte y la Corte por primera vez de una manera absolutamente clara dice que uno no puede invocar obligaciones, ni siquiera no puede invocar normas de derecho interno, ni siquiera del nivel constitucional para modular o para invocar una modificación a un régimen internacional. Entonces hay sentencias que dicen, mejor dicho, sentencias que ejecutan el principio de primacía sobre el derecho internacional. Otra muy importante, ya para terminar, para cerrar, es la sentencia de los altos intereses alemanes, los varios intereses alemanes en la Alta Silesia. Ustedes recordarán que, pues, por supuesto, siempre ha habido un si se quiere, vaivén de las obligaciones y de las fronteras entre Polonia y Alemania. Y una de las circunstancias en las que esto se da es en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles le otorga territorio que antes era alemán a Polonia. Y Polonia decide, en ocasión de ese Tratado de Versalles, empezar a ejecutar unas expropiaciones que el tratado no le permitía. Este caso llega entonces porque Polonia realiza leyes nacionales que van a expropiar ciudadanos alemanes cuando lo único que le daba el tratado era territorio, no el derecho a expropiar de manera irredenta a los ciudadanos alemanes que tenían casas en ese territorio que antes era alemán y hoy es polaco. Es importante este caso, y ya para cerrar, porque la decisión de la Corte es decir que, y esto es muy importante para los abogados, decir que el derecho interno para el derecho internacional no es derecho, es un mero hecho, que será interpretado como se interpretan los hechos, dependiendo de la conveniencia, de la narrativa histórica, de lo que se pruebe en el caso. Esto es importante porque entonces le dice a los países que ni siquiera sus constituciones son derecho, son un mero hecho, y en ese tanto entonces no se podrán invocar ni para modular, ni para modificar, ni para excluirse del cumplimiento de normas internacionales o de obligaciones internacionales que vengan de sentencias. Como no hay más tiempo, entonces en Querétaro hablaremos lo de eficacia y ejecutoriedad, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y ya con esto, esta tercera presentación, damos por terminado el panel y le damos el espacio al siguiente panel para seguir avanzando